Buenas tardes amigos de Punto de Corte, bienvenidos a su programa Desencadenados. Soy Mayber Pinto y estaré acompañándolos en este espacio donde juntos vamos a analizar la situación de los derechos humanos en Venezuela, contado por sus víctimas, familiares y organizaciones no gubernamentales. Recuerde que tienen a su disposición nuestro portal web puntodecorte.net para ampliar toda la información y también pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube Punto de Corte TV. El tema de hoy, los presos políticos y el sistema de justicia venezolano. Diversas organizaciones no gubernamentales estiman que al menos 200 personas están privadas de su libertad por razones políticas. Muchas de ellas incluso han muerto en las cárceles sin que se les cumpla el debido proceso. Veamos de qué se trata. La ONG Foro Penal informó que a la fecha se contabilizan 241 privados de libertad por razones políticas, de los cuales 131 son militares, 14 mujeres y un adolescente. Además, al menos 11 presos políticos han fallecido bajo custodia de la administración de Nicolás Maduro desde el año 2014 hasta octubre de 2021. La primera muerte documentada fue la de Rodolfo González Martínez, mejor conocido como el Aviador. Martínez fue detenido en las manifestaciones antigubernamentales de 2014. El 12 de marzo de 2015, González Martínez se ahorcó en la celda de la sede principal del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Además de la muerte de González Martínez, se suman otros decesos, entre ellos la de los concejales Fernando Albán y Carlos Andrés García, el expresidente de Citgo Nelson Martínez, el capitán Rafael Acosta Arévalo, el teniente del ejército Rafael Arreaza Soto, también Pedro Santana Carballo, Salvador Franco, Gabriel Medina, Virgilio Jiménez y Raúl Isaías Baduel. Este último es ministro de Defensa y uno de los hombres más cercanos al presidente fallecido, Hugo Chávez. En su reciente actualización sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, la alta comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, aseguró que aunque existen avances importantes en las recomendaciones dadas a la administración de Maduro, aún queda mucho para garantizar a los privados de libertad el debido proceso. Bachelet denunció que más de 10 personas fueron privadas de su libertad de manera arbitraria en el país. Algunas iniciativas de reforma abren oportunidades para la implementación de importantes recomendaciones de derechos humanos. La reforma del sistema de justicia y la reestructuración de la Policía Nacional son pasos prometedores, en particular la prohibición del enjuiciamiento de civiles por tribunales militares, así como las medidas para hacer frente al hacinamiento en los centros de detención preventiva y disolver la Fuerza de Acción Especial, las cuales están en consonancia con las recomendaciones anteriores y pueden conducir a una transformación institucional significativa. La alta comisionada de las Naciones Unidas reportó 24 casos de estigmatización de personas defensoras de derechos humanos, periodistas y otros miembros de la sociedad civil por parte de agentes estatales desde su última actualización. Ahora vamos a conocer qué es lo que dispone la Declaración Universal de los Derechos Humanos sobre el tema. Según el artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, destaca que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependerá una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. También dice en su artículo 8 que toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley.
Asimismo reza en su artículo 9 que nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Igualmente en su artículo 10 resalta que toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Finalmente tenemos que en el artículo 12 reza que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Está con nosotros Liliana Camejo, ella es directora de la ONG Justicia Venezolana. Muchas gracias por estar con nosotros, señora Camejo. Gracias a usted por la invitación. Tenemos que preguntarle inicialmente si tiene alguna actualización de las cifras de presos políticos militares actualmente en Venezuela. Bueno, desde la organización que yo presido, Justicia Venezolana, tenemos un registro de 254 que han tenido proceso penal en su contra y en este momento privados de libertad tenemos el registro de 190 oficiales institucionales que se encuentran en diferentes cárceles militares. ¿Algunas acusaciones que pesan en su contra, cuáles son? Generalmente los delitos con que ellos son presentados es instigación a la rebelión, rebelión militar, traición a la patria, sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada, instigación a la rebelión, entre otros. Básicamente son presentados con estos delitos y luego que se realizan las investigaciones correspondientes antes de la audiencia preliminar, muchos de estos delitos como traición a la patria y rebelión militar son desestimados, pero continúa el proceso con los otro tipo de delitos con menos penas establecidas en el Código Orgánico de Justicia Militar. ¿Cómo nos puede decir cómo ha sido el proceso de justicia venezolana? ¿Existe un retardo procesal en relación a estas imputaciones o estas acusaciones que pesan en contra de estas personas? Sí, nosotros llevamos el monitoreo de lo que es la justicia penal en Venezuela. Tenemos una matriz de seguimiento de los casos que nos da una estadística de un retardo procesal significativo, como por ejemplo la audiencia de presentación que se debe realizar en el lapso de 48 horas tiene un retardo procesal de alrededor de 19 días. La audiencia preliminar tiene un retardo procesal de 245 días. Igual lo que es la apertura del juicio tenemos un retardo procesal de más de 1000 días. Adicional a esto, pues todos estos oficiales tienen medidas privativas de libertad que ya han sido o deben ser establecidas como decaídas por los tribunales, bien sea de control militar o de juicio, igualmente en la Jurisdicción Especial de Terrorismo, y tienen un retardo, estando privados, de más de 1200 días, cuando la medida privativa no debe sobrepasar los 2 años. Y tenemos muchos de estos oficiales que tienen hasta 4 años privados de libertad, con el proceso todavía en desarrollo. En esta violación que comenta de lo que es el debido proceso a la justicia y también el derecho de una presentación y una protección a estas personas, ¿existen algunas medidas que han planteado ante la comunidad internacional, alguna protección para estas personas? ¿Cuál es su estado de salud? ¿Qué nos puede comentar de esto? Sí, yo he presentado ante el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes varios de los casos que yo trabajo, y ahorita recientemente, el 14 de febrero de este año, el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de la ONU determinó que el teniente de fragata Elías José Noguera Manrique estaba privado de libertad de manera arbitraria y recomienda al Estado venezolano liberarlo de inmediato e indemnizarlo. Igualmente sucedió en el año 2020 con el coronel de la aviación Juan Pablo Saavedra, quien todavía también se encuentra privado de libertad en la cárcel militar de Ramo Verde, y el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias también determinó y emitió la opinión de que su detención pues obviamente era arbitraria y que debían ser liberados. Entonces, pues sí, nosotros hacemos el trabajo dentro de lo que es la jurisdicción nacional y la jurisdicción internacional, presentando todas estas denuncias. Obviamente todo esto va soportado y sustentado con documentación de todo el proceso que aquí se viene desarrollando, y bueno, realmente es satisfactorio que este grupo de trabajo haya determinado que estas detenciones son arbitrarias. Igualmente tengo otros casos que están en estudio
dentro del grupo de trabajo de la ONU y esperamos que la decisión sea igualmente favorable para estos otros 2 oficiales. ¿Bajo qué argumentos se produjo la detención de estas personas y cuáles son los elementos que determinaron que estas detenciones fueron arbitrarias, por lo menos para la comunidad internacional? Lo que pasa es que cuando son presentados ante los diferentes tribunales de control militares o Jurisdicción Especial de Terrorismo, pues no hay pruebas realmente contundentes, elementos de convicción que puedan determinar que se justifica la detención. Sin embargo, el proceso sigue. En la investigación realmente son investigaciones muy pobres por parte de los fiscales del Ministerio Público, bien sea militar o fiscales de la jurisdicción penal ordinaria, y sin embargo estas personas siguen privadas de libertad. En muchos de los casos lo que aparece es simplemente un rumor, pero no hay pruebas realmente contundentes, como es el caso de los comandantes de los batallones blindados del Ejército, donde la prueba madre, por llamarlo de alguna manera, era un supuesto video que supuestamente ellos habían grabado y la Fiscalía jamás presentó el video, y sin embargo varios de ellos fueron condenados en juicio, caso que tenemos también esperando por la apelación que presentamos, y igual en otros casos hemos presentado inclusive abocamientos solicitados ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Todos estos recursos están en proceso y estamos esperando respuesta de ellos. Son reiteradas las denuncias de los hacinamientos que existen en las cárceles. ¿Qué nos puede decir de la salud de estas personas? ¿Cómo está su estado de salud? ¿Han podido comunicarse con sus familiares? ¿Cómo ha sido este aspecto para ellos? Bueno, el problema de la comunicación se presenta básicamente en el momento de la detención. Pasan muchos días que ni los familiares ni los abogados que ejercemos la defensa de ellos o que somos designados por sus familiares, pues no sabemos el paradero. Ya después que son presentados ante el Tribunal de Control, obviamente esta intensidad baja un poco, los familiares tienen en algunos casos visitas, hay en otros casos donde las visitas realmente se tornan demasiado largo el tiempo para que pueda tanto el abogado como el familiar poder tener acceso a los oficiales. Ahora, me hablabas del tema de la salud. Obviamente la salud de todos estos oficiales se ha visto muy mermada, muchos sufren y han empezado a padecer lo que es la hipertensión, problemas en la columna, problemas en la visión, problemas en la piel. Hay algunas personas que son trasladadas al hospital militar, en muchos de los casos se piden los traslados a médicos privados, especialistas, para que pueda realmente mejorar el tema de la salud de estos oficiales. Pero si reciben la debida atención médica. En algunos casos sí, en otros casos es mucho más lento el proceso de que puedan hacerse los traslados a los diferentes médicos, pero básicamente en los casos que se están llevando por la Corte Marcial, por los tribunales militares, es mucho más fácil el trámite de que sean ellos atendidos en el hospital militar, quizás porque es su misma jurisdicción y su mismo esquema militar, por llamarlo de alguna manera. En los tribunales con competencia en terrorismo es un poco más lento el proceso, pero en esto, de un tiempo para acá, creo que producto del tema de las denuncias que se han realizado en la jurisdicción internacional, esto ha mejorado un poco. Realmente tengo que ser honesta en decir que sí ha mejorado un poco el tema de los traslados. Estamos en un contexto venezolano político complejo. Recientemente recibimos la visita de una misión de alto nivel de Estados Unidos que se reunió con Nicolás Maduro, en donde se acordó la liberación de por lo menos 2 de los 6 directivos de Citgo que estaban privados de libertad. ¿Cree que esto pueda labrar el camino para la liberación de otros presos políticos, entendiendo que ya se habló de un reformateo, la palabra que utilizó el oficialismo para referirse al diálogo entre el gobierno y la oposición? Bueno, desde Justicia Venezolana venimos solicitando, desde que se iniciaron las conversaciones o el diálogo en México, que el primer punto, como punto de honor, debe ser la liberación de los presos políticos militares, tanto militares como civiles. Creo que en cualquier mesa de negociación que se vaya a realizar, este es un tema que se debe tocar con prioridad, porque realmente son procesos que han venido siendo injustos, donde las personas privadas de libertad han sufrido estas detenciones y mermado su estado de salud, y los familiares obviamente también vienen sufriendo de igual manera o peor la detención de su familiar.
¿Cómo ha sido el sistema de justicia venezolano? ¿Cree que ha habido avances en los procesos que se le siguen o por el contrario ha habido retrocesos en los últimos años para la imputación o para las acusaciones a las personas? Bueno, fíjate que el año pasado, el 17 de septiembre del 2021, se realizaron 2 reformas importantes, entre otras reformas de leyes que realizaron acá en el país, que fue la reforma del Código Orgánico Procesal Penal y el Código Orgánico de Justicia Militar. En el Código Orgánico de Justicia Militar se reformó el artículo número 6, donde se estableció lo que veníamos denunciando desde hace muchos años y que está establecido adicionalmente en la Constitución de nuestro país, que es que no se podían juzgar en tribunales militares civiles. Recuerda que en el año 2017 fueron juzgados en el país, en la jurisdicción penal militar, alrededor de 700 civiles. Después eso se quiso subsanar y fueron emigrando algunos de estos expedientes a la jurisdicción penal ordinaria, pero bien, en esta última reforma pues celebramos que esto nos haya dado la razón, por llamarlo de alguna manera, y estos expedientes fueron migrados a la jurisdicción penal ordinaria. Ahora bien, se reformó también en el Código Orgánico de Justicia Militar el artículo 128, donde establecía que los casos mixtos donde hubiesen militares y civiles migraran también a la jurisdicción penal ordinaria. En este punto es en el cual yo no estoy de acuerdo, por cuanto los militares entonces ahora están siendo juzgados en la jurisdicción ordinaria y en los tribunales especiales de terrorismo, cuando ellos deben ser siendo juzgados por sus jueces naturales, que serían los tribunales militares que se encuentran o constituyen y forman parte de lo que es la Corte Marcial en Venezuela. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? ¿Cuáles son los pasos que se deben seguir? Bueno, en la reforma del Código Orgánico Procesal Penal sí hubo unos avances por cuanto se redujeron unos lapsos. Esto está bien. En ese código, pues obviamente la reforma consideramos que ha sido positiva. En el punto en el cual no estoy de acuerdo es en el tema de migrar los casos donde hay militares presuntamente involucrados en algún proceso a la justicia penal ordinaria, porque el código establece muy claramente, y la Constitución, que los militares pueden ser juzgados en los tribunales ordinarios si hubiesen cometido delitos comunes o delitos de lesa humanidad. Entonces, los casos que se estaban llevando por los tribunales militares por delitos políticos, como son la traición, la rebelión militar, pues obviamente no deben estar siendo juzgados en la jurisdicción penal ordinaria, y todo esto nos ha generado un retardo procesal muchísimo mayor al que ya venimos sufriendo. ¿Qué se debe hacer para avanzar y que no suceda ese retardo procesal? ¿Cómo mejorar el sistema de justicia venezolano? Bueno, obviamente tienen que cumplir los lapsos, lo que es los jueces deben cumplir los lapsos que están establecidos, bien establecidos y claramente establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal. ¿Alguna recomendación que usted tenga, algún llamado a las autoridades en relación a los presos políticos? Sabemos que son más de 200 personas que están privadas de su libertad por razones políticas, pero ¿hay alguna prioridad por cuestiones de salud, por cuestiones humanitarias, de que deben ser liberados de inmediato, entendiendo que obviamente son privados de su libertad de manera injusta, de manera arbitraria, por lo que consideran algunas personas? ¿Qué se debe hacer? Bueno, la recomendación primeramente es que se respete el proceso, se respeten los lapsos, como te decía anteriormente. Lo segundo es que se debe dar cumplimiento a lo que establece el Código Orgánico Procesal Penal con el tema del decaimiento de las privativas, por cuanto ya han sobrepasado el lapso y deben ser otorgadas medidas cautelares sustitutivas de libertad menos gravosas para que todos estos oficiales puedan continuar el proceso, pero en libertad, en sus casas, atendiendo su estado de salud y poder estar obviamente cerca de sus familias, porque todo esto ha traído un deterioro en cuanto a las relaciones familiares, al estado de salud de todos ellos. Entonces, esa es la recomendación, y que se revisen exhaustivamente estos procesos, y donde realmente no hay elementos de convicción, donde no hay pruebas, que aunque se esté desarrollando los juicios, se sepa que a estas personas se les debe otorgar una sentencia absolutoria, pues obviamente todo esto se debe acelerar para que no sigan sufriendo esta privativa. Para finalizar, una pregunta muy puntual. ¿Usted cree que en Venezuela hay justicia? Falta todavía para que podamos llegar a decir que realmente se está haciendo justicia en todos estos casos, y sobre todo en el tema de los derechos humanos. En el tema de los derechos humanos nos falta mucho camino por recorrer.
Muchas gracias, doctora Camejo. Estábamos conversando con Liliana Camejo. Ella es directora de la ONG Justicia Venezolana. Para analizar el tema de los presos políticos en Venezuela, vamos a conocer el relato de los familiares de las víctimas. Tenemos con nosotros a Rosario Ríos. Ella es esposa del sindicalista de Petróleos de Venezuela, Eudis Girot, quien se encuentra detenido hace más de un año por supuestos casos de corrupción y por exigir el cumplimiento de las convenciones colectivas de la estatal petrolera. Bienvenida, señora Ríos. Gracias, mi reina, a ustedes por la invitación. Un placer de verdad estar con ustedes y dar a conocer cuál es la situación del caso de Eudis y de compañeros trabajadores presos. Muchas gracias por estar con nosotros. Queremos preguntarle inicialmente, ¿qué nos puede decir sobre el caso? ¿Han habido avances? ¿Cómo se desarrolla el proceso? Mira, mi reina, te puedo comentar que los primeros 7 meses fueron muy lentos, ¿verdad? Porque desde la audiencia de presentación hasta la audiencia preliminar pasaron más de 7 meses. Pero a partir de que entramos en fase de juicio, pues se han llevado las audiencias con un poquito de más celeridad. Y bueno, ya estamos en fase final de juicio, esperando para mañana, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que nos toca la audiencia de conclusiones después de casi 3 meses que estuvo suspendida desde el 28 de diciembre, la última audiencia, debido a que la jueza estaba delicada de salud. Ya gracias a Dios se restableció y para mañana está fijada la última audiencia o la audiencia de conclusiones en el caso de Eudis Girot. ¿Cuáles serán las medidas que se van a tomar ahora? Preliminar, solamente se le notificó que debía pasar a juicio por una llamada y se mantuvieron esos 3 delitos que son delitos comunes, ya no son delitos por terrorismo, pero sigue privado de libertad, y se han desarrollado hasta los momentos. Estamos esperando la audiencia final mañana en el nombre de Jesús. ¿Cuáles son sus exigencias ante las autoridades? Mi reina, que se tome la decisión apegada al derecho y a la justicia, que en cada una de las audiencias se demostró plenamente la inocencia de Eudis Girot, porque cada una de las denuncias que Eudis realizó, la realizó primeramente ante las instancias correspondientes según la ley, la realizó ante el TCJ, la realizó ante la Defensoría del Pueblo, ante el mismo presidente de la República, para alertar la situación real de Petróleos de Venezuela, el tráfico de combustible, el desmantelamiento de la industria, la situación de indefensión de los trabajadores, la suspensión de la cláusula 42 de la Convención Colectiva, donde nos quitaron la asistencia médica y muchos trabajadores han muerto, otros están sin tener cómo sustentar una situación médica. Y bueno, esas denuncias todas las han sido ciertas, pues, y se han demostrado. De hecho, el presidente de la República ordenó el plan Mano de Hierro, y ese plan Mano de Hierro ha demostrado últimamente lo que ya estaba corroborado, porque a raíz de las denuncias se demostró, según investigaciones por el mismo Ministerio Público y por la misma Tribunal Supremo de Justicia, hay muchas autoridades de PDVSA, hay mucha gente que ha sido privada de libertad, demostrándosele que efectivamente sí habían incurrido en delito y que sí hay corrupción dentro de Petróleos de Venezuela. Teniendo en cuenta el contexto de la detención de Eudis Girot, ¿vale la pena alzar la voz en Venezuela? Mira, yo creo que vale la pena, así tú te veas solo, así tú veas y todo el mundo te diga que hay que tener miedo, que no puedes reclamar, que no puedes elevar la voz, que no te van a escuchar. Hay que luchar, porque te voy a hablar por el caso de Eudis. Estamos hablando de la vida de un ser humano que es tu familia y que tú amas, y que no es justo que lo dejemos solo en los momentos más difíciles. Así tú veas que no pasa nada, Dios está haciendo y va a haber justicia. Y mira, para la gloria de Dios, después de 7 meses y medio para una audiencia preliminar, casi que en el mismo tiempo se realizan las audiencias de juicio. Y bueno, si no se hubiese enfermado la juez, ya hubiésemos tenido alguna respuesta, ¿no? Pero no podemos
no podemos conformarnos los venezolanos con vivir presos del miedo. Hay que levantar la voz, hay que buscar ayuda, hay que pedir soluciones y seguir creyendo que Dios lo va a hacer. Existen muchas organizaciones en el país que abogan por la liberación de los presos políticos y brindan apoyo a sus familiares. ¿Ustedes han recibido ayuda de alguna de estas organizaciones? Mi reina, este proceso nos llevó, hay un grupo, se llama Grupo de Trabajo por la Libertad de los Trabajadores Presos. Allí hay personas que se han solidarizado con la causa de los trabajadores, diferentes organizaciones sindicales, diferentes personas normalitas de la vida diaria. Conformamos en las afueras del DIGESIN un comité por la libertad de los familiares de los trabajadores presos y hemos caminado muchísimo. Hemos ido a la Defensoría del Pueblo, hemos ido a la ONU, hemos ido a la vicepresidencia y si te digo que hemos tenido respuestas satisfactorias, todo el mundo te dice que te va a ayudar, que están evaluando los casos, pero los casos son políticos. Seguimos elevando la voz, seguimos caminando y seguimos clamando justicia. Así no veamos las respuestas efectivas. ¿Tienen algunas acciones concretas que van a tomar en los próximos meses? ¿Cuál será la hoja de ruta? Mami, esperamos que en los próximos meses, esperamos mañana se dé la libertad de 2 trabajadores que sus audiencias concluyen. El caso de Rodney Álvarez, trabajador de Ferrominera, que tiene 11 años privado de libertad. Lo condenaron a 15 años, la Corte de Apelaciones falló a su favor y mañana se debe dar una respuesta definitiva de su sentencia, una sentencia firme que esperamos en Dios sea absolutoria porque Rodney, abogado, manifiesta su inocencia y hasta los momentos eso es lo que han demostrado las audiencias del nuevo juicio que le empezó y la audiencia final de Eudy Girot. Pero siguen trabajadores que están privados de libertad, como es el caso de Guillermo González, de Hervis Rodríguez y otro tanto de trabajadores que están privados de libertad. O sea que no termina con Girot y con Rodney, sino que hay que seguir luchando para que se haga justicia en Venezuela, para que se vuelvan los ojos hacia las cárceles y para que cada una de las personas que están privados de libertad tenga un proceso justo, un proceso digno, apegado a las leyes y reinsertados las personas, la mayoría de las personas a esta sociedad y podamos tener un país más justo, más bonito y más humano. ¿Tiene algún mensaje final, señora Ríos, para las autoridades y para los familiares de las personas que se encuentran actualmente privadas de libertad? Wow, yo creo que para los familiares yo podría decirles que no los dejemos solos, porque a un privado de libertad lo mata la soledad y el olvido, que necesitan ayuda, necesitan del amor de sus seres queridos. Y a mí me preguntaban que si no me daba miedo hacer lo que he hecho hasta hoy. Yo digo, me da miedo que le pase algo y yo no haber hecho lo que es correcto y ayudado y clamado por justicia ante la inocencia de un hombre que solamente ha amado esta patria. Los familiares tienen que volverse a buscar justicia. Yo sé que es dificilísimo accesar a tribunales porque no te lo permiten, accesar a los defensores públicos. Muchos familiares no saben ni siquiera quién defiende a su familiar que está privado de libertad y eso los condena a años sin una audiencia preliminar, años privados de libertad, ya hasta con condenas cumplidas. Pero ellos están presos, privados de libertad, ellos no pueden hacerlo. Nosotros que estamos afuera podemos ayudarlos y darles la oportunidad de empezar una vida diferente en el nombre de Jesús. A las autoridades yo les pido justicia, que se abrieron procesos de investigación, que se lleven a cabo apegados a derechos, que se lleven a cabo apegados a la justicia, que los jueces puedan decidir con libertad y otorgar según lo que dice la ley, no según lo que dice el hombre. Al presidente Nicolás Maduro, por este medio le vuelvo a pedir, presidente, escucha a los trabajadores. Yo tengo más de año y medio que Eudy está privado de libertad pidiéndole una audiencia y hoy se la vuelvo a pedir.
presidente abra las puertas y escuche, así como se abre el diálogo para afuera, abra el diálogo para adentro y escuche a los familiares de los trabajadores que están injustamente privados por libertad por denunciar la corrupción y esa mafia que usted está enfrentando. Pues hay muchos trabajadores que están privados de libertad injustamente. Yo pido justicia y declaro en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo que aquí en Venezuela vamos a ser escuchados y vamos a tener el país que todos los venezolanos nos merecemos. Muchas gracias, señora Ríos. Estábamos conversando con Rosario Ríos. Ella es esposa del sindicalista Eudis Girot, quien se encuentra privado de libertad hace más de un año por exigir el cumplimiento de las convenciones colectivas y denunciar posibles casos de corrupción en la estatal petrolera. Gracias, mi amor, muchísimas gracias y Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén. Y así culminamos el programa por el día de hoy, agradeciéndoles que nos hayan sintonizado e invitándolos a que nos acompañen en una próxima oportunidad. Soy Mayber Pinto y será hasta luego.